El señor Calvo Sotelo tiene la palabra. Señores diputados, es esta la cuarta vez que en el transcurso de 3 meses me levanto a hablar sobre el problema del orden público. Lo hago sin fe y sin ilusión, pero en aras de un deber espinoso, para cuyo cumplimiento me siento con autoridad reforzada al percibir de día en día cómo, al propio tiempo que se agrava y extiende esa llaga viva que constituye el desorden público, arraigada en la entraña española, se extiende también el sector de la opinión nacional, de que yo puedo considerarme aquí como vocero, a juzgar por las reiteradas expresiones de conformidad con que me honra una y otra vez. España vive sobrecogida con esa espantosa úlcera que el señor Gil Robles describía en palabras elocuentes, con estadísticas tan compendiosas como expresivas. España en esa atmósfera letal, revolcándose todos en las angustias de la incertidumbre, se siente caminar a la deriva bajo las manos, o en las manos, como queráis decirlo, de unos ministros sin duda inteligentes. Yo eso lo reconozco, que sin embargo son reos de su propia culpa, esclavos, más exactamente dicho, de su propia culpa, ya que para remediar el mal que el acaso les ha puesto delante, han de tropezar con la carencia de la primera de las condiciones necesarias, que es la de no haberlo procreado. Vosotros, vuestros partidos o vuestras propagandas insensatas han provocado el 60% del problema del desorden público, y de ahí que carezcáis de autoridad. Ese problema está ahí en pie, como el 19 de febrero, es decir, agravado a través de los 4 meses transcurridos por las múltiples claudicaciones, fracasos y perversión del sentido de autoridad desde entonces producidos en España entera. Y en esto ya coinciden con nosotros muchos diputados que se sientan en esos escaños. No es que yo pretenda que esa coincidencia tenga aquí una expresiva exteriorización. Yo percibo las presiones formidables que el ambiente de la Cámara y la disciplina de los partidos ejercen en el hemiciclo sobre el estado de ánimo de los diputados que constituyen la mayoría. Esto ha ocurrido antes y ocurrirá siempre. Pero pasadas esas mamparas bien explícita, se observa esa coincidencia, ya en términos confidenciales, ya a veces en forma casi ostentosa. Y es que, sin duda alguna, comienza a caer de vuestros ojos aquella venda de optimismo engañador que os había cegado en los días alegres de las bodas del Frente Popular, después de vuestro triunfo electoral, y ahora os sentís muchos de vosotros, aunque no lo digáis, tan llenos de zozobra e inquietud como nosotros, porque os dais cuenta de que estáis metidos en un desfiladero que no tiene fin, luz ni horizonte. En estas últimas semanas, sin embargo, ha ocurrido algo que yo quisiera destacar ahora, y es que, en realidad, el Frente Popular se ha resquebrajado. Aludo concretamente a una fuerza sindical de la máxima categoría, a la CNT. La CNT no se presta tan fácilmente como muchos pensaban a la unidad del proletariado. La CNT desacata algunas de las leyes que acaban de promulgarse. La CNT no admite que sus conflictos pasen por la jurisdicción de los jurados mixtos ni por la ley del señor Largo Caballero que vosotros acabáis de poner nuevamente en vigor. La CNT, por consiguiente, política y sobre todo sindicalmente, no está de modo auténtico, de modo veraz, de modo ostensible en el seno del Frente Popular. No lo ha estado nunca. No lo ha estado jamás. Lo estuvo el 16 de febrero. Ángel Pestaña Núñez, Santo Tomás de las Ollas, León, 1886 a Barcelona, 1937. Había sido secretario general de la CNT, pero luego había fundado el Partido Sindicalista, de ideología anarcosindicalista, que se integró en el Frente Popular y obtuvo 2 escaños. Luis Cordero Bell, Huelva, 1987, a México DF, 1958. Era diputado por Izquierda Republicana, integrada en el Frente Popular. La CNT, que votó la candidatura del Frente Popular, representa 1 millón de votos y es, por tanto, 1 millón de ciudadanos, y desde el momento en que se produce esa dispersión sindical salpicada de hechos gravísimos y dolorosos,
en algunos casos en forma sangrienta, es evidente que si el Frente Popular, que ya no es frente sino bifronte, ni popular, porque si por la derecha está siendo repudiado cada día más, por el centro se encuentra abandonado por numerosos grupos de opinión y por la izquierda se halla rebasado, ha perdido gran parte de la autoridad política con que trajo aquí al gobierno que presidió el señor Azaña. Este es un hecho político, a mi juicio, indiscutible. El Frente Popular y el gobierno que emergió de su seno con representación política mayoritaria desde el momento en que la CNT no coincide en su actitud pública y sindical con la política que el Frente Popular dirige, es sólo una personificación minoritaria de la opinión española. No tiene nada que ver el Papa con el Frente Popular. Su señoría es muy gracioso, pero aquí sobran los payasos. Su señoría se considera intérprete de la CNT y es solamente el intérprete del repulsivo dictador que tuvo España. Y pese a todos los aspavientos que al enunciarlo hacéis ahí vosotros, y pese a todas las penumbras que en su torno queréis proyectar, es lo cierto que eso tiene una trascendencia política inconmensurable, a mi juicio, que en parte, no del todo, explica la vejez prematura que puede otorgarse a los dos instrumentos políticos del Frente Popular, el Gobierno y el Parlamento. El Gobierno, nacido ayer, no tiene por eso pasado, sin embargo, tampoco tiene futuro. Le acecha, políticamente, la muerte. Es un gobierno sin ayer y sin mañana. Es un punto muerto que solamente un milagro divino podría galvanizar. Pero el Parlamento, y esto es lo más curioso, adolece de la misma vejez prematura. Comentarios no nuestros, sino de gentes de izquierda, de periódicos de izquierda, lo destacan en estas últimas semanas. ¿A qué obedece ese ambiente de abulia y de indiferencia que se percibe en este Parlamento durante las sesiones normales? ¿Cómo explicarse esto en un Parlamento recién elegido y elegido, además, con toda la flora esplendorosa del triunfo que habéis obtenido el 16 de febrero? Lo que esto quiere decir es que el Parlamento está roído por el gusano de la mixtificación. España no es esto, ni esto es España. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas, diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, elegidos con votos de obreros que son enemigos de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario. Y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidas de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde nos lleva a todos el Frente Popular. La vida de España no está aquí, en esta mistificación. ¿Dónde está? Está en la calle, está en el taller, está en todos los sitios donde se insulta, donde se veja, donde se mata, donde se escarnece, y el Parlamento únicamente interesa cuando nosotros traemos la voz auténtica de la opinión. La voz de Martínez Anido. Ángel Galarza Gago, Madrid, 1891 a París, 1966, era diputado por el PSOE, integrado en el Frente Popular. El teniente coronel Severiano Martínez Anido había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera y se exilió en Francia cuando se proclamó la República. Para que un Parlamento pueda desarrollar una labor fecunda, es menester que se hayan resuelto fuera de él los problemas primarios de la vida pública y entre ellos el del orden y la paz. Si esto no ocurre, falta el mínimo de convivencia, de unanimidad, si queréis, preciso para que puedan debatirse los demás problemas sustantivos y objetivos de una nación. Y lo que ahora ocurre es que el problema del orden público está en pie y a cada momento se agrava y agudiza. Y esto es así porque no hay autoridad en el gobierno ni decisión para resolverlo. Por eso, este problema ha de ser considerado en un aspecto ya menos casuístico que el que yo consideraba en otras tardes, tanto más cuanto que el señor Gil Robles, con sus datos, me ha ahorrado este trabajo, y sí, en cambio, en otro que pudiera parecer más doctrinal, más de fondo político, porque la verdad sea dicha, si bien en su virulencia actual la responsabilidad del calamitoso desorden público en que España vive es patrimonio exclusivo de este gobierno,
exclusivo porque es intransferible, y de esa responsabilidad dará el gobierno cuenta ante Dios, ante la historia y ante los hombres, no es menos cierto que hay un fondo endémico en el desorden nacional en que desde hace años se desarrolla la vida del país. Desde hace mucho tiempo, apenas han transcurrido unas cuantas semanas, sin que los ciudadanos españoles sintieran inquietados sus tranquilos afanes, su cotidiano vivir, por los percances y episodios de desorden que se registran por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por el este o por el oeste. Sobre todo por el este. Quiero ahora examinar cuáles pueden ser las causas de este hecho, descartando desde luego las personas y el régimen. Las personas, porque no se podría, sin notoria insinceridad, decir que la República haya sido un vivero de estadistas, pero tiene hombres inteligentes que han pasado por el banco azul, mezclados a veces con mediocridades también evidentes. No están ahí las causas, ni siquiera he de situarlas por razón del régimen, porque doctrinalmente ni la monarquía tiene la exclusiva del orden, ni la república el monopolio del desorden. El desorden cabe en todas las formas de gobierno, como oportunamente indicaba el señor Gil Robles. ¿Carencia de resortes políticos? No. Desde hace años todos los gobiernos han contado con plenitud de poderes políticos, sobre todo en materia de orden público. Antes de la Constitución de 1931 regía el decreto ministerial de plenos poderes gubernativos. La Constitución entra en vigor con aquel aditamento o estrambote de la Ley de Defensa de la República. Cae esta ley y entra a regir la Ley de Orden Público. En resumen, apenas habrán transcurrido 2 meses de plenitud constitucional. Y ahora mismo, lo recordaba el señor Gil Robles, llevamos 4 meses de Frente Popular y 3 o 4 prórrogas del estado de alarma. No han faltado los medios excepcionales, la plenitud de poderes, no. ¿Es que han faltado los recursos materiales? La política de orden público de la República, tengo que hacer referencia a la República porque esa política se inicia el año 1931, ha sido una política de desembolso sin tasa ni freno. En alguna ocasión he recordado que la República ha creado casi tantos agentes de la autoridad como maestros y que el gasto del orden público ha aumentado en España en estos últimos 4 años en cerca de 150 millones de pesetas por año. Cifra fabulosa, cuya capitalización permitiría resolver alguno de los problemas cancerosos que pesan sobre la vida española. No han faltado, pues, medios materiales. La República, el Estado español, dispone hoy de agentes de la autoridad en número que equivale casi a la mitad de las fuerzas que constituyen el ejército en tiempo de paz. Porcentaje abrumador, escandaloso casi, no conocido en país alguno normal, si queréis en ningún país democrático europeo. Por consiguiente, no se puede decir que la República, frente a estos problemas de desorden público, haya carecido de los medios precisos para contenerlo. ¿Cuál es, pues, la causa? La causa es de más hondura, es una causa de fondo, no una causa de forma. La causa es que el problema del desorden público es superior, no ya al gobierno y al Frente Popular, sino al sistema democrático parlamentario y a la Constitución del 31. Yo quisiera articular esta tesis examinando los 2 matices fundamentales del desorden que ahora padece España, que son el desorden económico y el desorden militar. El desorden económico a base o como consecuencia de la hipertrofia de la lucha de clases que destruye fatalmente la economía nacional. Y el desorden militar a base o como consecuencia de la hiperestesia, de la degeneración del concepto democrático que arruinan todo sentido de autoridad nacional. Hipertrofia de la guerra de clases. Yo quisiera dejar bien sentado que para mí marxismo y obrerismo son conceptos muy distintos y que no se puede admitir ya la equivalencia entre marxismo y política social. La política social que el marxismo reclama entra en los programas de muchos partidos que no son marxistas. No conozco ningún partido político que no acepte la política social, aunque discrepe en el grado, en la cuantía en que ésta puede administrarse. En efecto,
Izquierda Republicana de Azaña era un buen ejemplo de partido no marxista que concedía prioridad a la política social, pero que tenía en contra a la derecha en bloque, no por reaccionaria, sino porque los reaccionarios habían logrado aunar a la derecha contra el marxismo y el anticlericalismo, y de paso contra las políticas sociales. Incluso los partidos fascistas contaban en sus programas con medidas de carácter social. Mussolini había aprobado en Italia muchas medidas sociales más intensas que las que de Francisco se quejaba de que las derechas españolas habían rechazado. La desgracia de las clases proletarias españolas es que los marxistas se habían erigido en sus únicos defensores, y media España estaba dispuesta a defenderse de los marxistas por cualquier medio, aunque fuera acabando con la democracia antes de que lo hicieran ellos. El marxismo es ahora una disposición espiritual de grandes multitudes proletarias para la lucha de clases con el propósito de destruir la economía burguesa en que vive España. Cuando se habla de la Revolución de Octubre de 1934 y se la quiere presentar como inspirada únicamente en finalidades de tipo social, pienso que hay una gran parte de verdad en el diagnóstico, pero que se incurre también en notorio error. De aquella revolución fueron elementos integrantes, por ejemplo, los obreros de las fábricas militares, que dentro del proletariado español son verdaderos aristócratas por el conjunto de ventajas y de garantías de que están rodeados en los trabajos que se realizan al servicio del Estado. Y sin embargo, fueron a la revolución. Es que el marxismo constituye hoy en España, en muchos puntos del extranjero también, la predisposición de las masas proletarias para conquistar el poder, sea como fuere. Y así el marxismo desarrolla una táctica de destrucción económica, porque no piensa en la finalidad económica inmediata, sino en la conquista, a ser posible inmediata, de los instrumentos del poder público. Esta es la explicación de una porción de movimientos huelguísticos que en estos momentos están planteados en España, en los cuales existen reivindicaciones económicas justas en alguna parte, pero en las que, en cuanto rebasan la posibilidad económica del sistema burgués en que se vive, ya no hay designio económico, sino político. Y ya que se dice que en Francia también ha estallado una especie de sarampión huelguístico, como en Bélgica y en España, aun a trueque de abusar de vuestra atención, he de señalar alguna diferencia interesante. Aun teniendo en cuenta que en Francia el gobierno, más que por iniciativa de los obreros, por decisión motu proprio, haya ofrecido, quizá a estas horas esté a punto de convertirse en ley, un avance tan considerable como el de la jornada de 40 horas, es evidente, sin embargo, que en el resto del conjunto de las demandas obreras formuladas por los huelguistas franceses no se va tan lejos como en la mayor parte de las demandas que formulan los obreros españoles de la industria. Y si no, cotejemos rápidamente. Primera reclamación de los obreros franceses. ¿Cuál es el nivel medio de vida de los obreros franceses y el de los obreros españoles? Ahora lo diré, señora Ibarruri. Primera reclamación de los obreros franceses. Que se respete la libertad sindical. Primera reclamación de los obreros españoles. El monopolio de determinada sindical. En Burgos el sindicato católico no deja que trabajen los obreros de la UGT y de la CNT. Orden en la sala. Eso no es cierto, es todo lo contrario. En Burgos lo que ocurre es que los obreros socialistas y sindicalistas, que son minoría, tratan de impedir que trabajen los obreros católicos, que son la mayoría. Es todo lo contrario. Dolores Ibarruri Gómez, conocida como Pasionaria, Gallarta, Vizcaya, 1895 a Madrid, 1989, era diputada por el Partido Comunista de España, integrado en el Frente Popular. Julio Gonzalo Soto era diputado por la CEDA, integrada en el Frente Nacional. José María Albiñana Sanz, Enguera, Valencia, 1883 a Madrid, 23 de agosto de 1936, era diputado por el Partido Nacionalista Español,
integrado en el Frente Nacional. Los obreros franceses han reclamado y conseguido ya plenamente que no sea impedimento para trabajar el marxismo. Y aquí se pretende que el marxismo sea una condición previa, sine qua non, para el trabajo, que es también todo lo contrario. Yo he de deciros a vosotros, marxistas, que uno de los primeros formatos del contrato colectivo que acaba de pactarse en Francia es el de los empleados de banca, contrato que se ha formalizado a presencia del ministro de Hacienda, Vincent Auriol, que es socialista. ¿Entre quiénes se formalizaba? Entre los patronos, de un lado, y los sindicatos obreros, de otro. ¿Y cuáles eran los sindicatos? Pues, entre otros, había los de la CGT y los sindicatos cristianos de trabajadores católicos, y el ministro socialista asumía el poder deliberante entre unos y otros sin tratar de negar el trabajo a unos obreros que se llamaban católicos. Comparad. Segunda diferencia. Reivindicación fundamental de los obreros franceses. Los contratos colectivos de trabajo, reivindicación que lo es también de los obreros belgas, porque Paul Van Zeeland, en la primera declaración que ha hecho, después de constituir su gobierno, lo decía: en materia social queremos ir a los comités paritarios y a los contratos colectivos de trabajo. Y yo pensaba, pues los comités paritarios se han creado en España en 1926 y los contratos colectivos de trabajo tienen en España una raigambre nacional también de casi 10 años, mientras que en Francia apenas existían otros que los de cada taller, los de cada empresa, no los de carácter regional o nacional como aquí. Luego no estábamos tan atrasados. Aumentos de salarios. En Francia son uniformes, aquí son a voleo, en unos sitios altos, en otros medios y en otros bajos. El grado de aumento de salarios no depende de las condiciones económicas de cada caso, de cada zona, de cada empresa, depende de la mayor o menor presión de cada sindicato, de la mejor o peor preparación de cada núcleo obrero, y de la temperatura política de cada gobernador o de cada alcalde. Los aumentos de salario en Francia son moderados, del 7 al 15%. Los aumentos de salario en España, en algún caso, rebasan al 100%. Hay jornales de 6 reales. En algunos casos se ha llegado a extremos inconcebibles. Para los obreros de la navegación mercante se ha señalado como tipo diario del costo de manutención 4 pesetas con 50 céntimos por cabeza. Y yo os digo que no hay familia de la clase media española con más de 5 o 6 individuos que gaste diariamente en manutención por cabeza 4 pesetas con 50 céntimos. La señora Ibarruri pronuncia palabras que no se perciben. Nel Queen Mary, el mayor transatlántico del mundo, se ha fijado un tipo de 3 pesetas. La señora Álvarez Resano pronuncia palabras que no se perciben. Pero además hay esta diferencia. Los aumentos franceses son la compensación a la baja registrada en los salarios franceses el año 1930 al 31. Y en la industria española no ha habido baja de jornales, sino alza desde 1930. Siempre han sido jornales de hambre. Debo decir a su señoría que eso no se puede decir, y para demostrarlo citaré un ejemplo. Uno de los primeros contratos colectivos que acaba de aprobarse en París se refiere, me parece, a un ramo metalúrgico, y en él se ha señalado como jornal medio un aumento de 50 céntimos de franco por hora. Era de 4 francos y pasa a 4,50 por hora, que a base de 8 horas, que era la jornada en vigor, son 34 o 36 francos. Yo digo a su señoría que con 36 francos en París, y al cambio actual son 18 pesetas, se vive mucho peor que en Madrid con 9 pesetas. Orden en la sala. Lorenza,
Julia Álvarez Resano, Villafranca, Navarra, 1903 a México DF, 1948, era diputada por el PSOE, integrado en el Frente Popular. El aumento de salarios en Francia se refiere exclusivamente a la industria y al comercio. También esto debe tenerse en cuenta. Y el español se refiere también al campo. Yo, que reconozco que en algunas ocasiones en el campo español se han satisfecho jornales inferiores al mínimo de justicia, he de deciros que esto supone económicamente, y no entro en el problema para no apartarme de aspectos más importantes, una cuestión fundamental, porque un aumento de salario en la industria puede, mejor o peor, repercutir en los precios y por consiguiente puede compensarse con relativa facilidad. Pero un aumento de salario en el campo, cuando sea superior a los márgenes de provecho industrial que existen, no tiene compensación posible porque los precios agrícolas están por tierra y no hay posibilidad de levantarlos, ¿no? Sobre todo en economías herméticas, a no ser que empecéis por arruinar en parte al mismo proletariado de la ciudad, única manera de mejorar al proletariado del campo. No sé si habréis contemplado alguna vez la distribución injusta que se hace de la renta nacional, que va en su mayor parte a la ciudad, a pesar de que la mayor parte de la población no está en la ciudad, sino en el campo. Un 30% de la población de España, que es la ciudad, consume el 60 o 70% de la renta nacional, y el 70% de la población de España, que es el campo, percibe y consume el 40 o 30% restante. Esta desigualdad no se corrige más que con una redistribución económica, no entre obreros y patronos, sino entre la ciudad y el campo. Y ello supondría la elevación de los precios agrícolas, o sea, que el habitante de la ciudad pague más caro el pan, el vino, las legumbres y las patatas y todos los demás productos. Quitaremos los intermediarios. Lo que yo quería señalar, y perdonadme esta digresión inesperada, es que la política económica desarrollada por esta impulsión marxista, que dijérase encaminada, haya o no posibilidad a legalizar una especie de paraísos artificiales, forzosamente destruirá nuestra riqueza y producción. Frente a esto, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el Estado? Días atrás, el señor ministro de Trabajo, cuyos deseos de acierto sinceramente reconozco y proclamo, decía en unas declaraciones: por ahí se cree que el Ministerio de Trabajo puede intervenir en todos los conflictos sociales. Esto no es posible, porque muchos de ellos son tramitados en forma de acción directa y no llegan al Ministerio de Trabajo. Fijaos bien, en forma de acción directa, esto lo dice el ministro con tangente plasmación de una realidad. La acción directa, a pesar de la ley de jurados mixtos, recientemente aprobada, soslaya los conflictos sociales en muchos casos e impide que el Ministerio de Trabajo actúe. Y en otros, en que el Ministerio de Trabajo puede intervenir, ¿cómo lo hace? ¿Con qué designios? ¿Con el de la avenencia? ¿Con el de la solución? Cuanto más pronta mejor, y a base de una posible cordialidad. Esto es, dando un poco menos de lo que se pide por los obreros y un poco más de lo que se otorga por las clases patronales. Pues ni esta ni aquella es ya posible, señor ministro y señores diputados de la mayoría, dentro de una economía como la nuestra y en una situación como la que actualmente atraviesan la mayor parte de los pueblos, no solo España. Digo que es imposible, porque el Estado, que no puede inhibirse, naturalmente, tampoco debe ser productor. Un Estado proletario, y no sonriáis de la paradoja, es siempre el más patronal de todos los Estados, ya que en él no hay más que un patrono, el Estado, ante el cual tienen que rendirse todos los obreros. Producir no, pero sí dirigir la producción en el sentido de administrar la justicia económica. Yo no sé por qué el Estado, que administra la justicia civil y la criminal, no puede administrar la economía determinando a priori, antes de que haya conflictos sociales, cuál es la participación en la renta que corresponde al capital, inexcusable, y a la mano de obra, que es
inexcusable también, que debe ir en primer término porque es la que representa la aportación más alta de todas las que intervienen en el proceso de la producción. Juan Lluís Vallescà, Barcelona, 1897 a México DF, 1944. Era ministro Trabajo. Un Estado, señor ministro de Trabajo, no puede por eso estructurarse sobre las bases perfectamente inoperantes de la Constitución del 31, y pagáis las consecuencias de ello, aunque vosotros las debéis pagar gustosamente, porque sois partidarios de esa Constitución. Frente a ese Estado estéril, yo levanto el concepto de Estado integrador, que administre la justicia económica y que pueda decir con plena autoridad: no más huelgas, no más lockouts, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más salarios de hambre, no más salarios políticos no ganados con un rendimiento afortunado, no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción, que la producción nacional está por encima de todas las clases, de todos los partidos y de todos los intereses. Aplausos. A este Estado le llaman muchos Estado fascista. Pues si ese es el Estado fascista, yo que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista. Vaya una novedad. Observemos que Calvo Sotelo habla del fascismo teórico, que es una variante autoritaria del socialismo, que se opone en gran medida al capitalismo, aunque respeta la propiedad privada. Lo que ocurría es que en la práctica, en todos los países, el fascismo era apoyado por la extrema derecha como defensa contra el comunismo, y esto hacía que finalmente todos los regímenes fascistas tuvieran en la práctica un acusado sesgo a la derecha que discrepaba con su teoría. Naturalmente, para defender el fascismo, Calvo Sotelo tiene que atacar la legitimidad de la democracia, y a ello se encamina a continuación. Me he referido al desorden económico, pero existe otra forma de desorden no menos grave, aun cuando solo sea espiritual, que es el que atañe al principio de autoridad. Un tratadista francés a quien yo sinceramente admiro, Lucien Rounier, ha dicho que todas las fórmulas de conveniencia social y política pueden reducirse a dos: orden consentido y orden impuesto. El régimen de orden consentido se funda en la libertad. El régimen de orden impuesto se funda en la autoridad. España está viviendo un régimen de desorden no consentido, ni arriba ni abajo, sino impuesto desde abajo a arriba. Por consiguiente, el régimen español, que no se ha podido prever en esas fórmulas del tratadista antes citado, es un régimen que no se funda ni en la libertad ni en la autoridad. No se funda en la autoridad, aun cuando se diga que su sostén principal es la democracia. Muy lejos me llevaría un análisis del sentido integral de ese vocablo. No lo intento, pero me vais a permitir que escudriñe un poco en el concepto degenerativo con que ahora se vive la democracia. España padece el fetichismo de la turbamulta, que no es el pueblo, sino que es la contrafigura caricaturesca del pueblo. Son muchos los que con énfasis salen por ahí gritando: somos los más... Grito de tribu, pienso yo, porque el de la civilización solo daría derecho al énfasis cuando se pudiera gritar: somos los mejores, y los mejores casi siempre son los menos. La turbamulta impera en la vida española de una manera sarcástica, en pugna con nuestras supuestas soi-disant condiciones democráticas y desde luego con los intereses nacionales. ¿Qué es la turbamulta? La minoría vestida de mayoría. La ley de la democracia es la ley de la mayoría, y ya es mucho que la ley del número absoluto, de la mayoría absoluta, sea equivalente a la ley de la razón o de la justicia. Porque, como decía Anatole France, una tontería, no por repetida por miles de voces, deja de ser una tontería. Pero la ley de la turbamulta es la ley de la minoría, disfrazada con el ademán soez y vociferante. Y eso es lo que está imperando ahora en España.
toda la vida española en estas últimas semanas es un pugilato constante entre la horda y el individuo, entre la cantidad y la calidad, entre la apetencia material y los resortes espirituales, entre la avalancha brutal del número y el impulso selecto de la repersonificación jerárquica, sea cual fuere la virtud, la herencia, la propiedad, el trabajo, el mando, lo que fuere, la horda contra el individuo. Y la horda triunfa porque el gobierno no puede rebelarse contra ella o no quiere rebelarse contra ella. Y la horda no hace nunca la historia, señor Casares Quiroga. La historia es obra del individuo. La horda destruye o interrumpe la historia y sus señorías son víctimas de la horda. Por eso sus señorías no pueden imprimir en España un sello autoritario. Que una mayoría de idiotas pueda votar a un mal gobierno no es un problema grave para un Estado democrático, pues muy idiotas tendrían que ser para no verlo al cabo de un tiempo y cambiar el sentido de su voto. El problema surge cuando una mayoría de idiotas vota a un grupo dispuesto a acabar con la democracia, en cuyo caso, cuando descubren que estaban mejor antes, o al menos que preferirían probar otra cosa, ya es demasiado tarde, porque han perdido el derecho de voto. Es lo que tiene el comunismo y, por supuesto, también el fascismo. También es un problema serio que una mayoría vote un gobierno dispuesto a aplastar democráticamente a una minoría, sobre todo si esa minoría tiene mejores contactos con el ejército que la mayoría. Y a continuación, Calvo Sotelo encamina su discurso a reforzar los vínculos entre la minoría y el ejército. Y el más lamentable de los choques, sin aludir ahora al habido entre la turba y el principio espiritual religioso, se ha producido entre la turba y el principio de autoridad, cuya más augusta encarnación es el ejército. Vaya por delante un concepto en mí arraigado, el de la convicción de que España necesita un ejército fuerte, por muchos motivos que no voy a desmenuzar. Para destrozar al pueblo, como hacíais. Entre otros, porque de un buen ejército, de tener buena aviación y buenos barcos de guerra depende, aunque muchos materialistas cegados no lo entiendan así. Incluso cosa tan vital y prosaica como la exportación de nuestros aceites y de nuestras naranjas. Hecha esta declaración, he de decir a su señoría, señor ministro de la Guerra, celebrando su presencia aquí, que lamentablemente se están operando fenómenos de desorden que ponen en entredicho muchas veces el respeto que nacionalmente es debido a ciertas esencias institucionales de orden castrense. Yo bien sé que algunos pozos históricos de aquella tosquedad programática que poseían los partidos republicanos del siglo XIX han creado viejas figuras y arcaicas actuaciones republicanas, un ambiente de entredicho, de prevención, de recelo hacia los principios militares, que acaso se puede calificar de antimilitarismo y que sin duda alguna, por fuerza de ese impulso, transmitido de generación en generación, ha llevado a nuestra Constitución algún que otro precepto de dudoso acierto, como verbigracia, el que suprime los tribunales de honor, y el que excluye de manera permanente de la más alta jerarquía de la República a los generales del ejército. Este hecho, que es tanto un hecho histórico como un hecho actual, explica sin duda cierta falta de tino, de tacto, siempre exquisito, debiera prodigarse en las conexiones de la política estatal con la vida militar. Su señoría, señor Casares Quiroga, se encuentra al frente de la cartera de guerra con unas facultades excepcionales y con unas posibilidades de desenvolvimiento del principio autoritario también singulares. Probablemente desde Casola acá ningún ministro ha tenido las posibilidades de mando que su señoría. Hace 20 años las juntas de defensa actuaron ardorosamente para pedir unas ciertas garantías de inmovilidad en los ascensos, en los traslados, en los destinos, y el general Aguilera inició una etapa de restricción del arbitrio ministerial, fundada en el establecimiento de los turnos de antigüedad, elección y concurso, y principalmente el primero,
y mejor o peor, respondiendo al criterio que el general Aguilera definía en aquellas palabras de que el militar no debe esperar nada del favor ni temer tampoco nada de la injusticia, se ha llegado a los días actuales, en que 2 decretos recientes, uno de marzo y otro de junio, han establecido la más omnímoda de las facultades ministeriales para la organización del personal militar. 1. Autorizando al ministro para declarar disponible forzoso a quien le plazca, sin expediente, por conveniencias del servicio, sin traba de ninguna clase, y otro, de hace pocos días, que es mucho más trascendental, permitiendo al ministro que toda vacante producida sea provista libremente sin sujeción a ninguna clase de preceptos. Este hecho da a su señoría indudablemente una autoridad legal, unas posibilidades efectivas que no ha conocido ninguno otro de los titulares de la cartera de guerra en los últimos años. No voy a entrar en el fondo del problema desde el punto de vista militar, aunque tampoco quisiera desaprovechar la ocasión de decir a su señoría que le pueden acechar diversos peligros. 1. El del paniaguadismo, cuyos brotes serían lamentables. Otro, el de incurrir en preferencias de tipo extremista, huyendo de posibles vinculaciones republicanas o antirrepublicanas, a las que se viene haciendo referencia muy frecuente en estos últimos tiempos en la prensa y aún en los discursos de los personajes republicanos. Sobre el caso, me agradaría hacer un levísimo comentario. Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo, y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto, que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera, sería un loco. Lo digo con toda claridad, aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera. Aquí soltó la carga de profundidad. Seguidamente se dedica a indignar en lo posible a los militares respecto del trato que les da el gobierno. No haga su señoría. Invitaciones que fuera de aquí pueden ser mal traducidas. La traducción es libre, señor presidente. La intención es sana y patriótica, y de eso es de lo único que yo respondo. Pues bien, señor presidente del Consejo de Ministros, esa máxima autoridad legal y oficial que su señoría posee en los actuales momentos ha de sintonizar con una política de máximo y externo y popular respeto a las esencias del uniforme, del honor militar, ese honor militar del que dijo don José Ortega y Gasset, que es el mismo honor del pueblo. Y puesto que el debate se ha producido sobre desórdenes públicos o sobre el orden público, ¿cómo yo podría omitir un repaso rapidísimo de algunos episodios tristes acaecidos en esta materia y que constituyen un desorden público atentatorio a las esencias del prestigio militar? Un día, señores del gobierno, ocurren en Oviedo unos incidentes que no quiero relatar con una descripción detallada, aunque, si es preciso, entregaré la nota a los señores taquígrafos, con la venia de la presidencia. Un día ocurren unos incidentes en unas verbenas entre guardias de asalto y el público, y como sanción espectacular se destaca de Madrid un teniente coronel o comandante instructor del expediente, y a las 24 horas, ante los guardias de asalto, no son jefes, no son oficiales, son guardias de asalto, cuerpo creado por la República, y al cual, por tanto, no se le puede poner ningún cuño exmonárquico o arcaico. Ante los guardias de asalto del 10º grupo, reunidos en su compañía, se da entrada a un pelotón de guardias rojos, comunistas, para que reconozcan entre aquellos, formados en rueda de presos, a los autores de los incidentes habidos la noche anterior en la verbena. No es exacto. Fueron acompañados del juez. ¡No es verdad! ¡No es verdad! Orden. Pida a su señoría la palabra, pero no interrumpa. Podrá tener su señoría una versión. Yo me atengo a la mía, que por el conducto que me ha llegado
reputo de toda autoridad. Y aquellos guardias de asalto han de apretar los labios y contener las lágrimas ante el vejamen a que se les somete. Pues por ese episodio, en el que en el caso peor, que yo no lo admito dadas mis informaciones, pero que en el caso peor hubiera podido haber alguna falta individualizable, se han decretado sanciones colectivas. Faltas colectivas, colectivas, colectivas. La falta puede haber sido individual, pero la sanción ha sido colectiva. No es verdad. Sanción colectiva. 5 oficiales han sido destituidos, algunos trasladados, otros han pedido la baja en el cuerpo. Los culpables. Segundo episodio. Un cadete de Toledo tiene un incidente con los vendedores de un semanario rojo. Se produce un alboroto. No sé si incluso hay algún disparo. Ignoro si parte de algún cadete, de algún oficial, de un elemento militar o civil, no lo sé. Pero lo cierto es que se produce un incidente de escasísima importancia. Los elementos de la Casa del Pueblo de Toledo exigen que en término perentorio Falso. se imponga una sanción colectiva y, en efecto, a las 24 horas siguientes, el curso de la escuela de gimnasia es suspendido ab irato y se ordena el pasaporte y la salida de Toledo en término de pocas horas a todos los sargentos y oficiales que asisten al mismo. Y la Academia de Toledo es trasladada fulminantemente al campamento, donde no había intención de llevarla, puesto que hubo que improvisar menaje, utensilios, colchonetas, etc., y allí siguen. Se ha dado satisfacción así a una exigencia incompatible con el prestigio del uniforme militar, porque si se cometió alguna falta, castíguese a quien la cometió. Pero nunca es tolerable que por ello se impongan sanciones a toda una colectividad, a toda una corporación. Tercer caso. En Medina del Campo estalla una huelga general. Ignoro por qué causas, y para que los soldados del regimiento de artillería, allí de guarnición, pudieran salir a la compra, consiente, no sé qué jefe, si conociera su nombre lo diría aquí, y no para aplaudirle, que vayan acompañados, en protección, por guardias rojos. No es verdad. Lo sé positivamente. ¿Es verdad? En Alcalá de Henares, los datos irán, si es preciso, al diario de sesiones para ahorrar la molestia de la lectura. Tómalo a broma. Para mí esto es muy serio. Un día un capitán, al llegar allí, es objeto de insultos. Intentan asaltar su coche, se ve obligado a disparar un tiro para defenderse y es declarado disponible. Otro día, un capitán, en la plaza municipal de Alcalá, es requerido por unas mujeres para que defienda a un muchacho que está siendo apaleado por una turba de mozalbetes. Interviene, se promueve un incidente y el coronel ordena que pase al cuartel. Queda allí arrestado y se le declara disponible. Otro día, este hecho ocurrió hace poco más de un mes, llega a Alcalá un capitán en bicicleta, el capitán señor Rubio. La turba le sigue, se mete él en su casa. La turba intenta asaltarla y tiene que defenderse. Pide auxilio al coronel o al general. Se lo niegan. Sigue sosteniendo la defensa durante 2 o 3 horas. Tiene que evacuar a la familia por la puerta trasera de la casa donde vive. Al día siguiente, el general de esa brigada ordena que los oficiales salgan sin uniforme ni armas a la calle. Y al otro día, gracias a las gestiones que realizan los elementos de la Casa del Pueblo en los centros ministeriales, se da la orden de que en el término de 8 horas sean desplazados los 2 regimientos de guarnición en Alcalá, el uno a Palencia y el otro a Salamanca. Orden en la sala. Señor Calvo Sotelo, ponga su señoría ya fin al episodio, porque advierto que va a hacer la apología del delito que se cometió subsiguientemente. Señor presidente, de lo ocurrido después no pensaba decir una palabra, aunque podría decir muchas, pero como ante la orden de traslado del regimiento ignoro si hubo o no desobediencia, me callo. De lo que protesto es de que se dé la orden de traslado a 2 regimientos a consecuencia de un incidente con unos elementos civiles que vejaron a diversos oficiales. Si hubo alguien que incurriera en responsabilidad, impóngasele la sanción, pero individualmente.
no a toda la corporación, no a todo el regimiento, no a toda la colectividad. Muy bien. De eso es de lo que protesto. Ya ve su señoría cómo no hay, en mis palabras, nada que pueda rozar la disciplina militar. Que haya que aguantar esto en silencio. No hay derecho. Orden en la sala. Orden, orden. Juan Amancio Muñoz de Zafra, Ceequín, Murcia, 1894 a Queralbs, Gerona, 1938, era diputado por el PSOE, integrado en el Frente Popular. Señor Muñoz de Zafra, a lo que no tiene derecho su señoría es a interrumpir de esa manera. Si su señoría quiere contestar al señor Calvo Sotelo, pida la palabra y se la concederé. Me desagradan tanto los aplausos de estos señores, por lo que tengan de intención política, como el reproche de su señoría. Yo podría alargar esta lista, pero la cierro. Voy a hacer un solo comentario, ahorrándome otros que quedan aquí en el fuero de mi conciencia y que todos podéis adivinar. Quiero decir al señor presidente del Consejo de Ministros que, puesto que existe la censura, que puesto que su señoría defiende y utiliza los plenos poderes que supone el estado de alarma, es menester que su señoría tramita a la censura instrucciones inspiradas en el respeto debido a los prestigios militares. Hay casos bochornosos de desigualdad que probablemente desconoce su señoría, y por si los desconoce, y para que los corrija y evite en lo futuro, alguno quiero citar a su señoría. Porque es lícito insultar a la Guardia Civil, y aquí tengo un artículo de Euskadi Rojo en el que dice que la Guardia Civil asesina a las masas y que es homicida, y sin embargo no consentir la censura que se divulgue algún episodio, como el ocurrido en Palenciana, pueblo de la provincia de Córdoba, donde un guardia civil, separado de la pareja que acompañaba, es encerrado en la casa del pueblo y decapitado con una navaja cabritera. ¡Eso es falso! ¿Que no es cierto que el guardia civil fue internado en la casa del pueblo y decapitado? El que niegue eso es... El orador pronuncia palabras que no constan por orden del señor presidente y que dan motivo a grandes protestas e increpaciones. Señor Calvo Sotelo, retire su señoría inmediatamente esas palabras. Estaba diciendo, señor presidente, que a un guardia civil en un pueblo de la provincia de Córdoba, en Palenciana me parece, no lo recuerdo bien, se le había secuestrado en la casa del pueblo. ¡Eso es falso! Y con una navaja cabritera se le había decapitado, cosa que por cierto acabo de leer en Le Temps de París y que ha circulado por toda España. Se refiere Calvo Sotelo al guardia civil Manuel Sauce Jiménez, que fue asesinado el 13 de junio. La versión de la derecha es que la censura española ocultó la noticia. Su señoría ha pronunciado más tarde unas palabras que yo le ruego retire. Y al afirmar esto se me ha dicho, eso es una canallada. Entonces yo... La presidencia no ha oído otras palabras que las de que era falsa la afirmación que hacía su señoría. Y como las personas que a grandes gritos estaban acusando a su señoría de decir una cosa incierta son diputados por Córdoba, la presidencia no tuvo nada que corregir. Su señoría ha respondido de una manera desmedida a lo que no era un ataque. Si el señor presidente del Congreso estima desmedido contestar, como contesté a la calificación de que era una canallada lo que yo decía, acato su autoridad. ¿Puede su señoría expulsarme del salón? ¿Puede su señoría retirarme el uso de la palabra? Pero yo, aun acatando su autoridad, no puedo rectificar unas palabras. ¡Orden! ¡Orden! Yo no quiero hacer a su señoría, señor Calvo Sotelo, el agravio de pensar que entra en su deseo el propósito de que le prive de la palabra ni de que le expulse del salón. De ningún modo. Pero sí digo que se coloca en plan que no corresponde a la posición de su señoría. Si yo estuviera en esos bancos, no me sentiría molesto por ciertas palabras, porque agravian más a quien las pronuncia que a aquel contra quien van dirigidas. De toda suerte, existe al pronunciarlas y al recogerlas un agravio general para el Parlamento, del que su señoría forma parte. Yo, señor presidente, establezco una distinción entre el hecho de que se niegue la autenticidad de lo que yo denuncio
y el que se califique la exposición de ese hecho, efectuada por mí, como una canallada. Son cosas distintas. No es eso. Basta que los grupos de la mayoría lo nieguen, para que su señoría no pueda insistir en la afirmación. Señor presidente, a mí me gusta mucho la sinceridad. Jamás me presto a ningún género de convencionalismos y voy a decir quién es el diputado que ha calificado de canallada la exposición que yo hacía. Es el señor Carrillo. Si no explica estas palabras, han de mantenerse las mías. Se dan por retiradas las palabras del señor Calvo Sotelo. ¿Puede seguir su señoría? ¿Y las del señor Carrillo? Fernando Suárez de Tangil y Angulo, Madrid, 1886 a 1964, también conocido como conde de Vallellano, era diputado por Renovación Española, integrada en el Bloque Nacional y, a su vez, formaba parte del Frente Nacional. Señor Carrillo, si cada uno de los señores diputados ha de tener para los demás el respeto que pide para sí mismo, es preciso que no pronuncie palabras de ese jaez, que, vuelvo a repetir, más perjudican a quien las pronuncia que a aquel contra quien se dirigen. Doy también por no pronunciadas las palabras de su señoría